Hola a todos, somos 12 Coffees. Ya se terminó la temporada de La Casa del Dragón. Vamos a tener que esperar para esta otra temporada de La Casa del Dragón otros 2 años, pero por mientras pensamos en hacer un episodio extra, bueno, un par más, pero el de hoy va a ser ¿cuáles fueron nuestros 2 episodios favoritos? 2, porque si ponemos 3 ya es casi la mitad de capítulos de toda la temporada. Una temporada corta de 8 episodios. Pensamos que mejor top 2. O sea, los primeros 2 para nosotros. Vamos a ver si coincidimos y llegamos a un consenso del top 2 en general de los 12 Coffees. Bueno, a ver, empezamos. Cactus, para ti, ¿cuál fue el segundo mejor episodio de la temporada 2 de La Casa del Dragón? No sé, es que, bueno, 2 episodios casi empataron para mí de segundo lugar. Pero creo que por poquito el Red Sowing fue el que ganó el segundo lugar para mí. Donde salieron todos los bastardos, obviamente, tratando de conseguir el dragón. Hubo bastante matazón. Vimos a Vermithor por primera vez. Vimos cómo eligió a Hugh the Hammer, el mismo, el dragón. Y esa escena fue la que más me gustó, de hecho, de ese episodio. Vimos a Ulf también, ¿cómo se llama? La Dreamfire. No, Silverwing, sorry. Me gustó así toda la acción de ese episodio. Entonces, por eso lo tengo en segundo lugar. A mí, como tú mencionas, hubo bastantes escenas que me encantaron de ese episodio también. O sea, a ver Vermithor era algo como que la primera vez que lo vemos en esta temporada. Y sí, y lo mencionaban, y cada vez que lo mencionaban te da más ganas de verlo, ¿no? Y sobre todo porque decían es el segundo, ahorita de los vivos, el segundo más grande después de Veigar, y está bien feroz y todo esto. Yo ya tenía muchísimas ganas de verlo. La escena que tú dices cuando la matazón de todos los que serían los bastardos y demás, también me gustó mucho. Lo de Ulf se me hizo medio cómico ya después, ¿no? Tiene que agregar algo cómico. Sí, no, que por ahí he escuchado que sí, ¿no? Parece que fue lo único cómico que ha habido con esa temporada, que hubo en esa temporada. No, también el de Mod cuando se pelea Tywin Lannister. Bueno, sí, también. Sí. Y detallitos con el tío de Larys, por cierto, también es uno de los personajes que me gustó. Sí, chistoso. Bueno, a mí me gustó mucho también ya veremos si también yo coincido. A ver, Sixto, ¿tienes algún comentario de este? Mi comentario es que yo también coincido con que es mi número 2. ¿No? ¿Sí? The Red Sowing. Tuvo cosas interesantes, obviamente, un poco de todo. Estuvo también en ese episodio cuando salió Oscar Tully y cuando puso en su lugar a Daemon, ¿no? Daemon, sí. Y lo hizo que eliminara a uno de los Bracken que era como el aliado de Daemon, que lo había mandado a matar a forzar a los Blackwood que se aliaran con él, y le resultó mal, ¿no? Pero me gustó la actuación del chavito y que se puso en su lugar a Daemon. Y obviamente la de los bastardos, como dice Tilly, ya lo mencionaron ustedes. Es una de las escenas más impactantes para mí de toda la temporada. Sí. Otra cosa que era obvia, bueno, que lo mencionaron y era obvia, pero también se me pasó por aquí, que también ya ahorita lo he visto mencionado, es que pues sí, Vermithor y Silverwing son como esposo y esposa prácticamente, ¿no? Y los huevos que están... Sí, creo que mencionan de hecho que sí es su chick y que... No, man. ¿En serio? Y los huevos yo creo que estaban ahí, pues eran de ellos. Es que se vieron también unos huevos allí que por un instante pensé que Ulf había aplastado un huevo, pero no, creo que no. Pues es lo que dicen. Mierda, ¿no? Yo creo que era shit. Tú dices que era mierda. Yo digo que era como un tipo plasma que luego se ve así y... Sí, donde se conservan yo creo que los huevos, ¿no? Porque creo que en la temporada anterior se vio que Daemon sacó un huevo de... No me acuerdo de quién. Y se ve que lo saca también así pegajoso, como de un tipo plasma. Así. Como tipo las películas de los aliens. No sé si han visto ustedes películas de aliens cuando están hechos huevos, esas pinches cosas parecidas. No, sí, porque imagínate si hubiera realmente aplastado un huevo y se hubiera echado un dragón, ¿tú crees que Silverwing lo iba a recibir tan buena onda a Ulf? No, se lo hubiera echado luego. Sí. A mí me encantó ese episodio. Sin embargo, yo no lo tengo para mí en el segundo lugar. Para mí en segundo lugar es el primer episodio de la temporada. Un hijo por un hijo, a Son for a Son. Hot take. Hay cosas. La primera opción es la bias, ¿a poco sí por eso no tiene que ver? Pero es por la sensación que me da, porque ya tenía 2 años yo esperando a La Casa del Dragón y simplemente ver el empiezo, el nuevo intro. Entonces para mí eso, o sea, era como el ansia de ver un nuevo capítulo, entonces eso para mí lo subió. Y luego para mí
la escena de la que terminamos hablando con nosotros, en cada episodio lo mencionábamos, y que tuvo un personaje que apareció episodios y episodios y episodios después, todo lo de Blood and Cheese, o sea, la sangre y queso, a mí eso me encantó, y la escena también estuvo bien trágica, bien fuerte. Lo único que yo me hubiera gustado es ver, como tú siempre nos dijiste, Cactus, la escena real que en el libro que se describió en el libro. O sea, el haber tenido el otro hijo ahí que hubiera visto todo, eso lo hubiera hecho todavía para mí más increíble. Pero por eso a mí me gustó mucho. Obviamente el personaje que digo que apareció muchas veces pues fue Cheese, que apareció como 2-3 episodios ya muerto, como 2-3 veces más, y el perrito. Este episodio por eso. O sea, bien cerca, casi empatado con el que acabamos de decir de Red Sowing. Yo la única razón por la que le bajé 2 puntos a ese episodio fue porque Rhaenyra fue cuando tomó la decisión de desaparecerse. En vez de ir a guerra al 100% a eliminar al otro equipo, se fue a buscar el cuerpo de su hijo y se desapareció por un buen tiempo, etcétera. De hecho, tienes razón, apareció muy poco ella en este episodio. De hecho, la única escena de ella fue esa, ¿no? Cuando aparece en la playa y encuentra parte de la ropa de su hijo. Sí. Yo esperaba guerra luego, pero sí, la escena de Blood and Cheese, como dices, también me gustó bastante que la incluyeron. Y que yo cero me lo esperaba, ¿no? Porque luego, como tú dijiste siempre, la gente que ya había leído el libro o había visto trailers, pues ya sabía, en cuanto vieron que llegó Daemon ahí a hablar con alguien, ya sabían que iba a estar la onda. Sí. Yo para nada, así cero sabía, o sea, cero me imaginaba que eso iba a pasar así nadita. Y bueno, hablando de cosas chistosas, a lo mejor aquí hay algo leve también, lo mencionamos, el ver a Aegon ahí con sus cuates, como si fueran así de cuates de prepa ahí hablando en el trono, ¿te acuerdas? Sentados, echando desmadre, que ni bien pasar a estos dos. Sí, o sea, estuvo bien borrachos todos. Sí, bien borrachos, valiéndoles madre todo. Y cuando vimos también, obviamente, lo que a lo mejor ya muchos pensábamos también, de que Alicent y Christian Cole como que había un clic ahí desde la temporada pasada, al final casi. Pues ya aquí también se vio, ¿no? De hecho es cuando entra Elena después de lo que sucedió y los encuentran en la mera fiesta, ¿no? Entonces por eso yo lo pongo en 2, pero sí estuve... A lo mejor si no hubiera sido el primer episodio de la temporada, por lo que dije, de la expectativa de 2 años, a lo mejor esos puntos que lo estoy dando extra por eso, a lo mejor hubieran hecho que Red Sowing hubiera estado en segundo para mí. Vamos ahora sí. Primer lugar de Cactus. Ok, yo escogí a The Red Dragon and the Gold. El episodio 4. Yo creo que aquí no hay discusión, ¿no? Sí. Ya ni le pregunto a Sixto porque estoy casi seguro que es. ¿O no? No, la calabaceaste, Fu. ¿Es cuál es? Va a ser Regent. El siguiente, ya un poco más tranquilón, más mellow. Sí, más sí, más bueno, donde no hubo nada. Sí, esperabas que tu corazón ya no palpiteara tan fuerte. Sí, no, me da un ataque, no, necesito algo más tranquilo. Eso es bueno lo que dices, Cactus, porque este episodio estuvo tan chido. Bueno, ya estamos, los tres vamos a comentar esto porque es nuestro episodio de los tres. Te dejó tan arriba. ¿Te acuerdas que dijimos ya, aquí es lo que estábamos esperando? Venga, ahora sí, a lo mejor viene un capítulo después de este donde va a estar medio bajo, pero tiene que venir la otra pelea chingona. Sí. Y siento que también ahí, en cuanto a ese, como tú dices, medio broma, lo que tú quieras de palpitar hasta acá arriba, te empezaron a bajar así. Bueno, y luego regó Red Sowing, que estuvo decente, ¿no? Pero sí se puso tan alto este episodio, de los mejores de las 2 temporadas. O el mejor tal vez. Sí, a mí me gustó bastante, mames. Desde cómo el Aemond enseñó que es bien maldito a sacrificar a su hermano prácticamente por su propio beneficio. Sí. Esa escena para mí. Pero demostró que es perrón para la guerra al mismo tiempo. Perrón y oportunista. Las dos, porque él planeó todo con por eso. Sí. Desde la primera temporada estábamos esperando batallas de dragones de este tipo. Entonces no solamente esta temporada, sino desde la anterior queríamos ver ya unos dragones grandes peleando en el aire así intenso. Y que le salió súper bien, ¿no? Cactus, mencionabas que de CGI en esto sí le gana 100% la Casa del Dragón a Juego de Tronos. Pues sí. La pelea le salió bien, no se vio rarilla. El único detallito es cuando se ve que se va cayendo Rhaenys, como que sí se medio green screen atrás, ¿no? O sea, como que sí. O también cuando Aegon mismo está en su Sunfire. Ajá, a lo mejor hay poquito, pero en general la batalla y cuando cae aplasta a la gente abajo y otra vez se eleva, o sea, todo fuera de eso, todo se vio como que ahí es donde se fue el budget, ¿no? Que tanto decías, Cactus. Ahí sí le metieron todo. Y fue emocionante porque no solamente fue pelea así y carnicería, sino el momento en que Rhaenys se va y luego se ve que se regresa, prácticamente sabe que va a morir. O cuando Aegon ve que llega Aemond y piensa que lo va a ayudar y que lo
lo quema. Y cuando ya están tirados, que Criston Cole está caminando entre todos los que ya están ahí, los guerreros quemados, ya hechos calcinados. Una escena impactante, o sea, toda esa... A mí me encantó eso que dices, porque hasta medio, si mal no recuerdo, hasta medio cámara lenta, o sea, al principio por lo menos de Criston Cole, ¿no? Porque cuando está como noqueado, se levanta, ¿no? Todo está así como que ni escucha bien. Y... Está concussed. Ajá, entró al protocolo de concusión, que creo que nunca salió del protocolo de concusión hasta el último episodio, todavía se había ido. Sí, estuvo excelente. Este es de los mejores episodios. Yo creo que el mejor de La Casa del Dragón y de los mejores incluyendo Juego de Tronos. Sí, yo le agregué bastantes puntos, pero como cada episodio sí tuvo unos cuantos puntitos menos. Por ejemplo, cuando regresó Rhaenys, esa vez como tuvo una oportunidad de salir, de salvarse, etcétera, eso no me gustó la idea. Pero yo creo que ya quería morir y ya, porque ya encontró que Corlys ya tenía un hijo bastardo y ella quería morir ya con honor ahí. Y siento que... pues sí, tal vez ya... Siento que ya iba con esa mentalidad. Aquí voy a morir, o si no muero, no voy a estar a gusto ya viviendo así. Mejor ya muero. Y muero bien, peleando. Bueno, sí, tienes razón. Pero sí, lo que dice Cactus también tienes razón. Eso hubiera sido la segunda vez que la regó Rhaenys, ¿no? No se supone que la primera vez fue en la temporada 1 cuando los pudo haber calcinado ya todos y ya que se acabara todo. Se los hubiera echado de una vez. Sí, cuando se escapó del Dragon Pit y que los tenía ahí. Y se fue. Que ella era siempre por honor, ella no quería sangre en sus manos y mamá de media. Sorry. No, pero sí, esa parte también otro tantito que no me agradó del episodio fue el de Daemon todavía andaba tomándose la bebida de Alice Rivers. Sí. Entonces tenía medio Sí. lentilla con las alucinaciones con Rhaenyra de joven, con su cabeza, algo así. Es todo medio Xon para mí. Sí, es que fue todo el arco de Daemon en todos los episodios, a excepción del último, todo estuvo así de malo para mí. Yo creo que no estuvo bien. A mí se me hizo interesante la primera parte cuando recién llegó ahí, porque pues, no sabes qué está pasando, ¿no? Sí. Pero ya después lo alargaron mucho y ya se empezó a hacer tedioso y aburrido, y como que no se movía mucho. No había mucho movimiento ahí. Bueno, creo que entonces, por consenso, mayoría general, pues yo creo que el top 2 episodios de 12 Coffees es primer lugar The Red Dragon and the Gold y en segundo lugar The Red Sowing. Sí. ¿Quién pondrían ustedes de mención honorífica si es que tienen alguna mención honorífica? Yo tengo una mención honorífica de Queen Whoever Was. ¿Cuál fue el último, no? El último episodio. El mero último. ¿En serio? Come on. Sí, porque explícate, Cactus. En general, porque fuiste así un rough, no sé si lo notas, un rough de cada episodio. Le puse 5 cosas que pasaron de cada episodio y los calculé por ejemplo, si pasó, por ejemplo, Daemon, no sé, llegó a Harrenhal, le puse que +1 o cosas así. Entonces, al final, en general, cosas importantes. O aburridas le puse -1, cosas que no tuvieron sentido, etcétera, y al final los agregué todos. Y en general, en toda esta temporada de House of the Dragons, ninguno llegó a calificación más de 3, y de mi calificación de total de 5. No manches. Sí, entonces la Queen Whoever Was sacó un 2 para mí, y estuvo de la misma calificación con The Red Sowing. Entonces la calificación, te digo, tuvo bastantes puntillos que le di +1, +2, -1, etcétera. Y mi hot take de este episodio, que por eso lo honorific mention, fue que muchos youtubers que he visto no les gusta que mencionen las profecías y todo eso de Aegon the Conqueror. A mí sí me gusta. A mí me gustó bastante la escena de cuando Daemon por fin tiene una visión perrona, enseñando a los White Walkers, y que después habla con Rhaenyra en High Valyrian y le dice que que winter is coming. Así medio cheesy, como dicen los youtubers, etcétera, pero para mí se me hizo chido. Pues yo estoy contigo 100% estoy contigo. Yo no sé por qué no les gustó eso. A mí me encantó. Y fue lo que más me gustó de ese episodio. Criticaban que el White Walker, muchos pensaban que era el Night King, y nosotros desde el principio nunca dijimos que era Night King. O sea, a nosotros nunca nos pareció. Era otro, dijimos, no, éramos uno de sus soldados. Es un X, sí. Ajá, entonces muchos también cometieron ese error, muchos youtubers de, ay, no manches, qué feo les quedó, que agarran y ponen lado a lado con el Night King, nada que ver, se veía mejor antes. Yo me quedé, bueno, por empezar, ni siquiera era ese. Exacto. Y esa fue la escena que a mí la puse, te digo, una honorific mention para mí. Sixto, ¿cómo ves este episodio? Y si tienes tú una versión. Y creo que estaba viendo que
en una de las visiones ve al Three-Eyed Raven, ¿no? Creo que ese personaje va a salir en el spin-off que van a hacer, que se llama Dunk and Egg. Dunk and Egg. Sí, que es más o menos de esa época, el original o el que aparece en la visión. Es uno de los personajes de por ahí que va a aparecer por ahí en ese. Oh, shit, en esa nice. serie. Eso estaría chido, ojalá. Y yo a ese personaje casi no lo veo. Cuando nosotros hicimos nuestro review de ese episodio, creo que uno de ustedes lo mencionó. Yo me quedé pensando, ok, le seguí. Y después fui y volví a ver la escena. Y sí, ya lo vi. O sea, sí aparece No, se ve muy poquito, medio brillo. no Sí, sale mucho, pero sí, por eso la primera vez no lo vi. Sí, se me hizo interesante las visiones y todo. Toda la preparación para la pelea, lo que viene, lo bueno del próxima temporada. Ya se ve como pues ya casi todo establecido, ¿no? Cuáles son de cada bando, cuáles son los dragones, cuáles son los Dragon Seed. Y todavía quedan alguna que otra preguntilla por ahí, pero ya en general ya casi está, de hecho, para el próximo. Pues otra cosa que yo he medio visto ahí, sin entrar a detalles, porque no quiero enterarme y no he leído el libro, hasta ese momento no lo he leído, pero dicen que sí, que al parecer, así como dejaron esto, casi si no el primer episodio, de los primeros episodios tiene que haber una guerra y hasta tiene ya un nombre, The War of the... Ya ves que todas tienen algún nombre, de la batalla de bla, bla, bla. Entonces me parece que en el libro específicamente sí hay una gran batalla y es medio naval, entonces me late que va a ser la de Corlys con estos que vienen de esos y demás. Entonces veremos a ver si es cierto. Y también vimos a Vila con su dragón al final. Bueno, no su dragón. Todavía no sabemos. No sabemos. El Ship Stealer. Sí. Sixto, entonces, ¿tienes otra mención honorífica diferente? No, yo nada más tengo. Bueno, iba también la del Son for a Son. Escena impactante, aunque no se ve cómo están cortándole la cabeza Blood and Cheese al niño, ¿no? Está impactante, se ve cómo lo están así arrojando. Esa fue una escena que me dejó un poco impactado. Y otra escena de impacto también fue la pelea de los gemelos. Eso sí fue una de las escenas más impresionantes para mí. En general todo estuvo bien, sí. Pero esas son las cosas que más me impactaron. No tuve así como otro episodio en sí que igual perrísimo. Fíjate lo que estaba viendo de Elena. Creo que ella no creo que sea de mucha ayuda realmente, como había pensado yo que podía ayudarle a los verdes a ver las cosas del futuro, ayudar, porque ella como que no sabe en qué momento pasan las cosas, ve visiones pero no saben cuándo, ni cómo, ni si pasó antes o si pasó después, como que ya como que ya no sabe ya de la realidad, ella no sabe si cuando está viendo visiones y luego regresa, a veces ya no sabe si cuál es la realidad, ¿no? Lo que está ahorita o lo que... Es lo que decía Cactus, ¿te acuerdas? Cactus nos dijo eso, es lo que tú pensabas, que a lo mejor ella no sabe realmente qué pex, o sea, no sabe realmente dónde está. Entonces tienes razón, Sixto, no les va a ayudar para nada porque va a estar ella como en delusions. Sí. Aparte ella está en la mentalidad de que en el futuro no se puede cambiar o la historia no se puede cambiar. Entonces al final se va a quedar afuera de todo el deal. ¿Qué pasará? ¿Qué tendrán que hacer los verdes entonces? Sigo pensando en eso. Darren, pues no hemos visto a Darren en su dragón. Sí, pero de todas maneras, un dragón no va a poder contra todos los dragones que tienen. Es que tiene que haber traición de alguien, es lo único que va a poder balancear esto. O sea, Darren y alguna traición de alguien. Si no se balancea, si no está muy disparejo. Está súper disparejo. Rhaenyra tiene que ahorita, mientras tiene la upper hand, llegar con todo y matar a todo King's Landing. ¿Qué es lo que le dijo Corlys? ¿Te acuerdas que ella no quería y Corlys la tuvo que convencer? Sí, güey, no le dijo así, güey, pero casi le dice, no la riegues otra vez. Ay, sí, no. Fíjate que lo que está chido las spin-offs, pero que no me gusta es que como saltan el tiempo, pues si ves una que ya pasó y luego ves otra del futuro, ya sabes más o menos lo que va a pasar en la anterior. Man, con que no la rieguen, aunque no sea chido. A mí se me hace interesante, aunque no creo va a ser diferente. Aparte ese sí está escrito por el George Martin, o sea, si están escritos por el mismo señor, pues está chido. Pero si ya se empiezan a sacar historias side quests con otros personajes nada más para sacar dinero, la historia va a quedar bien garra. Sí. Por eso ya el último libro yo creo que ya ha de ser un chingo de rewrites, aparte de ver cómo terminó el show en la televisión. Si algo estaba similar y dice, no mames, qué mala recepción, voy a cambiar un chingo de cosas para hacer cambio en cualquier cosita, y de tantas páginas de tener que regresar. Yo creo que a lo mejor ya no se anima, güey, sí, por como tú dices. Y por eso ya le da hueva, ya por eso dice, ya lo deja más para más tarde y ya ni siquiera le sigue. Dice, mejor lo dejo ahí así.
Mejor hago otros shows. Sí, tal vez es más Sí. fácil hacer unos spin-offs o otras cosas. ¿Qué más qué ibas a decir, Sixto? Que te interrumpí groseramente. Abruptamente. ¿Cuántos libros escribió realmente, o sea, del mundo de Game of Thrones? Un chingo, ¿no? Es que fíjate, el set de Game of Thrones se llama A Song of Ice of Fire, así, Cactus. Es así como que se llama el set, la colección. Y son 5 de esos. Todo el mundo está esperando el sexto que no ha terminado. Son 5 de esa colección. Pero aparte escribió este que estamos viendo ahorita la serie, esa parte, es el de A Dance of the Dragons. Fire and Blood. Y creo que le escribió, te digo, como para rellenar huecos, para poner la historia, porque te digo que está escrito de diferente manera. O sea, está escrito así como desde el punto de vista de los Meisters y como tipo de historia. Entonces habla de toda la conquista y todo lo que hemos visto ahorita y más. Entonces como para rellenar muchos huecos y detalles, demás lo puso. Porque el libro de Game of Thrones, el libro de A Song of Ice and Fire, sí empieza donde vimos la serie de Game of Thrones. O sea, la serie original sí iba siguiendo hasta la temporada 5, algo así, sí iba siguiendo casi los libros, ¿no? O sea, sí le cambiaron tantitas cosas como la de Lady Stoneheart y... Oh, que eso tengo ganas de ver, no he llegado ahí, dicen que ella existe y nunca lo vi. Que la mamá de los Starks, la que se echaron en la Red Wedding, que ella como que revivió, ¿no? Tipo zombie, me imagino. Que andaba por ahí vagando en esa área. Ajá, que andaba por esa área de esas del Vale y que le llamaban Lady Stoneheart. Y ya no sé qué más hizo. Wow. Sí. Pero pues lo quitaron y de todas formas la serie quedó perrona. Sí, entonces te digo, esos libros son 5 y el que nunca va a terminar, de Dance of the Dragons, o Fire and Blood, siempre digo Dance of the Dragons, Fire and Blood, y los de Duncan Egg creo que son como cortos, como libros un poco más cortos, como tipo historietas, pero no sé cuántas son. Son como 3, 4, algo así. 3 o 4. Ajá, y creo que escribió otro como que hay otro más, de así también de otro personaje. Pues nada más es un libro entonces de ahorita de lo de Ice and Blood. Fire and Blood. Y ahí viene todo eso de Dance of the Dragons y todo eso, todos esos capítulos. Y te digo, y son chapters del libro nada más. O sea, el libro pone que así. Y la tercera parte, la primera, es todo antes, todo lo de Aegon the Conqueror y el Maegor the Cruel. ¿Empezó ahí? Sí, o sea, es lo que estamos viendo. Ajá. Sí, lo que estamos viendo de House of the Dragon empieza como a la mitad del libro. O sea, te digo que yo me la pasé leyendo y apenas estaba llegando a al primer episodio donde el King Jaehaerys hace ¿Qué será? como que la votación. No han empezado desde el principio de la conquista de Aegon. A lo mejor les pareció que tenía más meat esta época. No sé. O a lo mejor lo dejan para después. Pues ya ves que dicen que Aegon the Conqueror sí lo van a hacer, ¿no? Es una de las opciones para hacerlo. Sí, ahí es donde viene lo Maegor the Cruel. Después, porque Maegor the Cruel es uno de los hijos del The Conqueror con una de sus esposas. Es que tenía 2 esposas, sus 2 hermanas. Sí. Con una tuvo un hijo que terminó siendo el Maegor the Cruel y con el otro tuvo uno que se llamó Aenys o algo así. Uno con cada una. Pues estaría chido también. Maegor the Cruel sí estaba zafado, por cierto. Estaba locochón. Sí, te digo, esa estaría chida esa historia. Sí. Aunque sea nada más una temporada, sí, que Sí. sí, pura matazón, pura... Ese sí era, así como lo están pintando, ese era tipo Aemon más o menos ahorita, así bien loco. O más. ¿Quién más? ¿Crees que Aemon está más loco que Daemon? Sí. 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 ¿Loco? ¿De loco? Sí. Sí. ¿Quién será más perrón de Battle? Pues mientras les explico más o menos de los tier list. Sí, de una vez. Sí, lo que estoy anotando. Tier list va a ser... Obviamente son los